iban a aprender, claro. Eso está bien, no me molesta. No, no, no está bien. Gracias, hermana, quien la trajo. Bueno, sabemos que va a ser anónima, pero vimos quién la trajo, ¿no? Pero gracias, nos va a servir mucho y más a mí que ya no alcanzaba a ver. De hecho, si quieres pueden acercarla más, ¿eh? A mí no, yo los voy a deslumbrar, va a regresar la luz, pero a mí no. Si la giras un poco hacia tu derecha, claro. Y ahí a lo mejor se va a ver mejor. Claro, ahí sí, ahí. Bueno, mi cabeza va a brillar, hermana, pero lo que queremos es que se vea esta. ¿Sí, sí se ve? Ok, bueno, muchas gracias. Hay que prenderlo, ya, ahora sí. Sí, si no, luego hago batallar al hermano y pues préndelo, pues si no, no va a funcionar. Bueno, hemos estado viendo una serie de estudios de los dones espirituales y algo interesante que vamos a ver el día en esta tarde, es acerca, obviamente, de los dones espirituales. Lo continué simplemente de la parte 2, porque es interesante. Mire, si ustedes vieron la primera parte, Corintios, recuerden, está escribiendo para corregir errores en cuanto al uso de los dones espirituales. Y aunque hay ciertos dones que están en esta lista que están vigentes, hay muchos de ellos que ya no lo están. Así como Romanos es un complemento de los dones, Efesios es un complemento de los dones, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 es un complemento de los dones. Ahora Pablo empieza a entrar y empieza a hablar un poco de este mal uso que ellos estaban dando. Yo siempre, bueno, no siempre, pero cada que estoy en una iglesia oro por conocer a dos dones específicamente, y se los voy a explicar. Conocer el don de evangelismo. ¿Por qué? Porque ese don, esa persona, sea hombre o mujer, porque los dones son para todos, cuando desarrolle ese ministerio, ese don, lo use de una manera sobrenatural, va a ser el mejor ganador de almas de todos nosotros. Y todo el mundo va a decir, claro, el hermano o la hermana lo trajeron, el hermano o la hermana lo trajeron. Y es una persona que, como obviamente tiene el don, tiene esa facilidad de hablar, pero todos evangelizamos. Yo no dudo que todos evangelizamos. Eso no es tener el don de evangelismo. El don de evangelismo es aquella persona que trae a las personas a Cristo. Es como todos podemos enseñar, pero hay unos que dicen, wow, este sí es súper experto en enseñar, y vamos a seguir orando para que no se nos desanime, pero no tiene el don. Lo mismo ocurre con el don de evangelismo. Aquella persona que tiene el don de evangelismo, hermanos, sin que nosotros le digamos, es más, sin que nosotros lo evaluemos, sabemos que las personas van a llegar a Cristo por él o ella. Entonces, quiero conocer ese don, sigo buscando, sigo orando porque yo pueda conocer a ese ganador o a esa ganadora de almas. Y el otro don que quiero conocer acá es el don de fe. ¿Por qué el don de fe? Porque va a ser la persona, hombre o mujer, tan convencido de la oración o tan convencida de la oración que no nos va a dejar descansar y nos va a estar duro y duro y duro. Cuando yo he tenido la bendición de conocer este don, ¿sabe qué? ¿Se acuerdan de las vigilias? Los que son de la vieja escuela, no sé si saben qué es una vigilia. Bueno, es muy común en otros lugares. Las vigilias funcionan así. Hay medias vigilias y vigilias completas. Cuando esta persona entiende la necesidad de la oración, organiza estas actividades. ¿Y cómo surgen? Partimos a las 8 de la noche hasta las 12 de la noche orando. Esa es media vigilia. No hay estudio bíblico, no hay alabanzas, porque la persona que tiene el don de fe dice, necesitamos orar. Hay enfermos, ¿no? Sí. Hay personas que están luchando con su trabajo, sí. Hay personas que no conocen a Cristo, ¿no? Sí. Hay misioneros, sí. Y nos hace la lista tan grande, y desde las 8 de la noche hasta las 12, todo el tiempo aquí. Diría, hermano, ¿a qué hora van a mandar el link? ¿El link? Sí, para la oración. No, hermano, es que nosotros no somos espiritistas, nosotros somos materialistas y queremos verle acá. Esta persona, cuando logra entender, lo logra transmitir a la iglesia, y podemos hacer la vigilia completa, que es desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, toda la noche orando. ¿Por qué? Porque logra ver esta necesidad, sabe de la importancia de la oración, confía en la oración y sabe que revoluciona la iglesia.
Cuando yo oro y espero conocer a estos dos dones, y usted literalmente me va a ver trabajando con él, o ella, o ellas, o ellos, según sea el caso, a la par. Porque yo sé que uno me va a ganar almas, y me está ganando almas, y está trabajando con más equipo para ganar almas. Y el otro está orando porque yo pueda, junto con él, ganar almas. Cuando existe este don de la oración, o este don de fe como tal, se le preguntó a Charles Spurgeon, cuando fueron a visitarlo al tabernáculo allá en Inglaterra, cuál era el motor de todo lo que él hacía y de por qué el éxito en sus predicaciones. Charles Spurgeon bajó, vamos a pensar que ahí había un subterráneo, baja y les dice, este es el motor de todo eso. ¿Sabe cuál era el motor? Muchas mujeres orando. ¿Y las mujeres por qué oraban? Porque Charles Spurgeon fuese preciso para enseñar la palabra. Oraban por los ministerios, oraban por enfermos, era tan activo ese grupo. ¿Y sabe qué dijo? Esta persona era responsable, tenía el don de fe. Cuando se tienen esos dos, yo no le pido todos, aunque en la iglesia están todos, yo nada más quiero trabajar con el don de evangelismo, la persona que tenga el don de fe, y con esos hermanos, con esos dos trabajando a la par, esto va a correr. Yo oro por poder conocer a estos dos dones y que podamos avanzar y que todo pueda avanzar mucho mejor y obviamente más apegado al evangelio. Pero no es difícil encontrarlos, porque yo ya estoy haciendo el test de los dones espirituales con algunas personas, y en la medida de que vaya viendo quién de verdad gana almas, diré, bueno, probablemente es un ganador o una ganadora de almas. Este sí tiene el don de fe, porque veo que es una necesidad la oración. Y cuando pase eso, hermanos, usted se va a ver, no se cele, no se incomode, pero ellos son con los que yo voy a trabajar a codo, paso a paso. Y va a haber gente que se integre, y va a haber gente que no se integre, es parte de esto. De tal forma que Pablo quería hacerles ver a estos hermanos en Corinto la necesidad de usar sus dones. Y si avanzamos allá, busquen primero los Corintios capítulo 12, versículo 12. Y vamos a empezar a ver algunas cosas interesantes. La semana pasada vimos, obviamente, define los dones, habla de cuáles son estos dones, y ahora en el 12 empieza a utilizar el cuerpo humano como una... Y mire, no voy a leer todos, voy leyendo un par de versículos a la vez para ir explicando. Y 1 Corintios 12, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Interesantemente, mire, si usted se da cuenta acá, la palabra cuerpo, a lo largo de esta carta, Pablo la menciona 16 veces. Y la pregunta es ¿por qué? Porque es importante. ¿Y qué es lo que no había en Corinto? Unidad. ¿Qué es lo que no había en Corinto? Amor. ¿Qué es lo que no había en Corinto? Esta dependencia uno de otro. Por eso que Pablo tiene que usar 16 veces para hablarles. Esto es un cuerpo, todos somos importantes, todos somos útiles, de tal forma que todos podemos ser partícipes de algún ministerio. Mire versículo 3. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí Pablo no está hablando del bautismo en fuego, tampoco está hablando del bautismo en agua, está hablando de la forma en la cual o a través de la cual el Espíritu Santo, cuando uno deposita su fe en él, somos puestos dentro de lo que se llama el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero o la iglesia. De tal forma que la palabra bautizo, he explicado, y si no lo vuelvo a hacer ahora, no hay problema, la palabra bautizo o bautismo o baptice, como lo quiera entender, es una palabra griega que no se tradujo literalmente al español, porque si se hubiera traducido diría hemos sido sumergidos, y se oiría raro quizá, ¿no? Pero entonces el bautismo que vemos en 1 Corintios 12:13, hermanos, simple y sencillamente es cuando a través de nuestra fe en Cristo somos puestos en el cuerpo de Cristo. Miren, hay muchos grupos que enseñan y empiezan a distorsionar y dice, y lo explico acá,
Es que tú no has sido bautizado por el Espíritu Santo, por eso no hablas lenguas. ¿Ok? Y dice, has sido bautizado con el Espíritu Santo y eres salvo, pero no has sido bautizado con. Entonces, hermanos, no es por ni con. Hemos sido bautizados completamente. De hecho, algunas traducciones modernas, aquí dice en la versión que yo tengo, porque por un cuerpo o por un solo espíritu. Hay Biblias, traducciones modernas que lo han traducido un poco mejor, que dice porque con un solo espíritu. Y es la misma idea, está hablando de una unidad total. Entonces, si a usted le preguntan, ¿tú hablas lenguas? No, yo ya soy salvo, pero entonces no has sido bautizado con el Espíritu. Fui bautizado por y con el Espíritu Santo, así que no necesito nada más. No, usted está completo en Cristo. Dios dice versículos anteriores, y si no, en Romanos también lo menciona, Dios no da el Espíritu a medida, es decir, te doy un poquito y a ver cómo lo usas. No, Dios lo da o no lo da, Dios trabaja así. Mire Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 23. Y Efesios capítulo 1, versículo 23 también nos habla de esto, ¿no? La cual es su cuerpo, hablando de esta unidad o de esta cabeza, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Pablo, cuando escribe a los Efesios, quería mostrar esta armonía que existe en un cuerpo, tanto el cuerpo con la cabeza, y muestra que existe esta unidad y esta relación. Mire Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Y Juan habla y pone ilustración entre la vid, pámpanos. Quizá para nosotros estas comparaciones no son tan habituales porque en el medio que nos desarrollamos no tenemos uva. Cuando estuve en cierto lugar en Sudamérica, pude entenderlo mejor porque me lo explicaron. Mira, esto se llama viñedo, el lugar donde se siembra. Esta es la planta, se llama vid. Y esto que está aquí, en este proceso, son los pámpanos. Y después esto se transforma en uva. Y pude ver todos los procesos y dije, me queda claro ahora Juan capítulo 15. Y probablemente si, ahora con la tecnología que tenemos, usted puede buscar en internet todas estas y claro, la vid, los pámpanos, entiende un poco más, claro. Pero para el contexto judío, como había muchos viñedos en su entorno, era fácil entenderlo. Por eso que Jesús usa esta analogía y Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quizás como ilustración más práctica acá podríamos ver, ¿no? Todos conocemos el maíz. Un maíz, o ya el producto final, alejado de lo que lo hace crecer, no puede subsistir, no puede sobrevivir. Y por eso que el Señor Jesucristo usa este ejemplo de una dependencia y una unidad. Cuando vemos nosotros a través del Espíritu Santo esta comparación, si nosotros no somos dependientes del Espíritu Santo, si nosotros no confiamos en la obra del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a poder hacer nada. He explicado la semana pasada, una de las virtudes y una de las falencias grandes en algunas iglesias o en algunos hermanos, más propiamente dicho, es que el don que Dios ha dado lo utilizan para bendecir a otras iglesias, pero su iglesia local no se ve beneficiada con ese don. Y yo les puedo decir, ese no es el modelo bíblico. El don que todos tenemos, mínimo tenemos uno, nadie puede tener todos, es para ejecutarse y desarrollarse en su iglesia local. Yo lucho con estos ministerios nuevos, como es que yo soy evangelista internacional y andan por todos lados, y le digo, pero ¿cuál es tu iglesia local? Es que yo soy de Cristo. Sí, pero Dios estableció la iglesia local, así como estableció la iglesia universal. ¿Y cómo tu don, cómo con este don se beneficia tu iglesia local? Pues no paso tiempo en mi iglesia local, es que ando en todos lados. Digo, entonces no tiene eficacia eso, no sirve, porque Dios lo establece. Yo no digo que Dios no pueda usar ese don, no es el modelo que nos está dejando y no es lo que está enseñando a la luz de la carta a los Corintios. La primer beneficiada de un don debe ser la iglesia local.
Y por eso que nosotros, lo vimos la semana pasada, manejamos una membresía. Si usted es miembro de acá, su compromiso con el Señor es ser miembro de esta iglesia. Usted no tiene que, el jueves hay predicación en tal lugar, el martes hay predicación en tal lugar, y el sábado hay en tal lugar, y anda usted. Eso se llama infidelidad. Si usted está haciendo eso, usted está menospreciando la iglesia que Dios estableció, el orden que Dios estableció, porque Dios establece iglesias locales para que los creyentes nos congreguemos allí. No es sano que usted ande aquí, allá y acá, y bueno, como el martes no hay reunión aquí, me voy para ese lugar. Eso es infidelidad, hermanos, y Dios no le va a bendecir, porque Dios por eso establece una iglesia local. Sea fiel a su iglesia local, y si no está a gusto en su iglesia local, no hay problema. Yo le animaría, congréguese donde usted se sienta bien, que no es maduro ni es bíblico, pero por lo menos sea fiel allá, pero no ande de lugar en lugar. Eso no, Dios no lo bendice. Mire Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Se da cuenta cómo Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le dice, eres por, con y en, o sea, todo completo. Hermanos, cuando Pablo hace esta ilustración del cuerpo, miren cómo lo viene mencionando, versículo 14, 1 Corintios 12, 14, regresa allá. Y empieza nuevamente a usar ejemplos del cuerpo para hablar de la importancia y del valor de todo el cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y todos lo sabemos, ¿no? Si dijera el pie, mire, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Recuerde, los corintios eran súper envidiosos, eran personas celosas y eran personas muy orgullosas. Por eso les está haciendo esta ilustración. Mire versículo 16. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y yo creo que los corintios, ¿de qué estará hablando? De ustedes. Mire, versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, dice, les resume, por lo cual, podríamos decirlo, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Qué cosa? Claro. Y recuerde, está hablando de los dones y está usando el cuerpo humano como ilustración. Dice, tú eres mano, haz la labor de mano. Tú eres ojo, haz la labor de ojo. Tú eres oído, haz la labor de oído. ¿Cuál es más importante en una responsabilidad? Al del corazón, porque si no late el corazón, el cuerpo está muerto. Pero no puede haber un corazón sin un cuerpo. Pero pensando en esto, ellos lo estaban asociando al valor que ciertos dones tenían, que vamos a ver cómo responde el propio Pablo. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, entonces ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense, usando esta ilustración, que la vamos a mostrar más adelante, todos somos maestros acá, todos tenemos el don de enseñanza, que nos enseñamos entre nosotros y el que tenga más facilidad sorprende al otro. ¿Qué hacemos? No, hermanos, en una iglesia existen todos los dones vigentes. El problema que a veces los hermanos o las hermanas no saben cuáles son los dones existentes. Y a veces también los hermanos o las hermanas no los ejecutan para el beneficio de la iglesia local. El don, hermanos, lo explico, tiene como característica principal bendecir a los demás. Si usted tiene el don de servicio, los demás se tienen que ver beneficiados con este don que usted tiene. Si usted tiene el don de presidir o de liderar, todos nos tenemos que ver beneficiados con este don que usted tiene. Si usted tiene el don de enseñanza, todos o los que estemos tenemos que ser bendecidos
por la capacidad que Dios le ha dado para entender la Biblia y para enseñarla. Esa es la finalidad. Por eso que les digo, un don espiritual fuera de una iglesia local está fuera del orden bíblico. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que no funciona, aunque anteriormente dije que no tiene valor alguno. Es porque más eficiente cuando se desarrolla en una iglesia local. Y ese es el orden bíblico. Pero si avanzamos un poco, llegamos a versículo 20 de 1 Corintios 12, y mire cómo lo menciona Pablo. Pero ahora son muchos los miembros, pero ¿qué dice? Pero el cuerpo sigue siendo uno. Él les dice, Corintios, aquí hay muchos miembros, pero todos seguimos siendo un solo cuerpo. Mire versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22. Antes bien, mire, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire, le voy a hablar de un par de dones para que usted vea cómo a veces se menosprecia. Si alguien dice que tiene el don de servicio y lo ejecutó allá, a nosotros mientras esté limpio, y si usted va a tomar una taza, lo que sea, esté limpio, a usted probablemente no se va a preocupar quién le ejecutó ese don. Pero a veces aquellos dones que son menos valiosos para el común son los más necesarios de la iglesia. Imagínense que aquí nos hiciera limpieza. Yo estaría batallando con la alergia y probablemente algunos de ustedes me seguirían. Y que no hubiera quienes nos apoyan con la alabanza, aunque no es un don, son talentos que sirven beneficiándonos a nosotros. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Ahora, ¿cuál es una prueba de inmadurez grave en la iglesia en general? Cuando yo, me voy a poner de ejemplo, le pido apoyo a alguien y no me apoya, no me ayuda con la necesidad que tengo, y yo digo, ¿sabe qué? Para evitar cosas, mejor lo hago yo y no dependo de nadie. Eso es inmadurez. Porque puede ser que una persona me falló, puede ser que una persona no me pudo apoyar, pero hay más miembros. De tal forma que no existe el llanero solitario en la iglesia. Eso es inmadurez, porque todos dependemos, dice el texto, ¿no? Todos dependemos los unos de los otros. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Ok, tal persona me quedó mal, pero puedo intentarlo con esto. Este tampoco quiso, pero puedo intentarlo con el otro. Y si no, con el otro. Y si no, sigo orando. Pero yo no puedo decir, bueno, como nadie me apoya, como sé que me han dejado, entonces yo voy a hacer las cosas y no necesito a nadie más. Eso es inmadurez. Porque todos nos necesitamos. Mire, versículo 19, el versículo 21, perdón, 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que, hermanos, yo les he dicho, todos los ministerios, pida apoyo a los demás, alguien lo va a hacer. No es sano que usted absorba toda la carga, porque usted está limitando la bendición en la vida de otros miembros de la iglesia. No dudo de su capacidad, yo estoy viendo lo que dice la Biblia, no es sano. Por eso que todos dependemos de todo. Si los matrimonios están organizando una actividad, yo puedo decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Pues tú barre, perfecto, yo barro, yo acomodo mesas, pongo sillas, quito todo, yo les apoyo en eso. Usted acérquese, bueno, sé que tienen su actividad, ¿cómo podemos ayudarles? Bueno, usted organíceme o traiga la comida, haga esto. Esto es una unidad, esto es muchos miembros en un solo cuerpo viviendo en armonía. Así que, hermano, la próxima vez, si es que está pasando, no sea llanero solitario, dependa de los otros hermanos. No es sano que usted haga un solo ministerio porque le han fallado y no quiere involucrar a más. Eso es inmadurez. Porque es el ejemplo claro en Corintios que estaba pasando. Mire versículo 22, 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, o sea, no dice que son, dice que nos parecen, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ahí está hablando del valor, ¿no? ¿Cuándo usted ha visto que le pongan un artículo especial a los dedos de los pies?
No, pero sí ponemos al torso, a los brazos, al cuello, los que tienen pelo al pelo. O sea, a veces está diciendo la ilustración, aquellos que son o no les damos importancia, los tratamos así. Pero aquellos que son visibles son a los que más valoramos. Y por eso usa la comparación o la analogía del cuerpo. Mire, versículo 24. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honra. ¿Qué dice? Mire, al que le faltaba. Ahí dice, pero ¿cómo? Entonces la parte del cuerpo que menos valoro es la que Dios da más honra. En la ilustración que está dando Pablo, sí. Pero recuerde, está hablando acerca de los dones, que nos va a definir más allá. Versículo 25. Para que no haya desavenencia o desventaja en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. ¿Qué cosa? ¿Y qué pasaba en Corinto? ¿Creen que existía eso? No, porque había divisiones, había celos, había envidias. De tal forma que Pablo les dice, ¿se dan cuenta que si somos un cuerpo y somos muchos miembros, nos tenemos que preocupar de todos? ¿Quién es superior a la luz de esto? Nada, estar liderando, pero yo no soy mejor que ustedes, que ninguno. Dice la Biblia, ninguno tenga más alto concepto de sí, sino el que debe de tener, considerando a los demás como superiores a él mismo. Yo tengo que considerar a ustedes como superiores a mí. Y no se trata si lo son o no. La Biblia me dice que yo lo tengo que hacer. Porque si no, entonces yo digo, es que yo soy. Yo por eso no acostumbro andar sacando mi título a donde quiera que voy. Yo no mi nombre es Francisco, mucho gusto y ya. Pero es que yo soy pastor. O sea, viejo, yo estoy a otro nivel. O yo soy misionero. No, yo no saco los títulos. Si no lo puedo hacer, la verdad, para mí mejor. No necesito que los demás, ay, ¿qué hacemos? Entonces te ponemos una silla especial o ¿qué hacemos? No, trátame como cualquiera. Yo soy una persona como cualquiera. O sea, no necesito más privilegios que los demás. No me gusta eso. Hay quienes sí, sacan el título, está bien. A mí no me gusta. Yo prefiero pasar desapercibido. ¿Y cómo no me dijiste que eras pastor? Porque no necesito decirlo. No es mi preocupación. De nuevo, no estoy en contra a quien saca el título primero, pastor, misionero, evangelista, lo que sea. Está bien, para ellos les gusta, a mí no. Porque no lo veo así en la Biblia. ¿No es malo? No, simplemente no lo veo mejor. Mire Juan capítulo 10, versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Habla de esta misma unidad, ¿no? Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Dice, si Jesús mismo está diciendo, si Dios Padre y yo somos uno, ustedes también deben de priorizar esta unidad y esta armonía que existe en las iglesias cristianas. Dejen las divisiones, dejen el orgullo y preocúpense por ser hombres y mujeres que alaben y glorifican a Dios. Mire, dice acá, los ministerios deben apoyarse. Todos dependemos de todos. Y si alguien te falló, vuelve a intentarlo con otro más. Y si alguien te falló, vuelve a intentarlo. Les decía, lo único que refleja vivir en soledad en el ministerio es inmadurez. No es grato. Ser individualistas, hermanos, refleja inmadurez. Yo no puedo decir, como ya me fallaron, prefiero hacerlo solo y no me interesa nada. No, me falló uno, pero sigo a la búsqueda. ¿Por qué? Porque son importantes los dones. Cuando habla aquí de esta palabra vestimos con más decoro, bueno, lo que está haciendo el significado de este es poner alrededor, es decir, poner alrededor de su cuerpo eso que usted pone, le da un valor más especial. Y quizá para nosotros no tiene sentido, pero mire, busque primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, mire, hablando de esta unidad, ¿no? Cómo tenemos que trabajar como grupo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y algo que yo creo que Pablo nos conocía bien, ¿no? Que seáis, ¿qué cosa? Pacientes para con todos. Y es difícil. Es que este hermano me quita el gozo. ¿Y a cuántos
Seguimos orando, ¿verdad? Sí, mejor. Y perdonándose, amándonos, porque si usted es complicado, los demás también lo van a hacer. Y dice también la palabra, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No está dando por hecho que nos vamos a hacer súper amigos, no, a veces no es así. Pero si depende de usted, usted trate de estar en paz con todos. No lo logró, no se preocupe, usted lo intentó. Es parte de lo que Romanos dice. Y avanzamos al versículo 28, versículo, leo el 27, no lo leí, perdón. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, cada uno una función. Versículo 28. Y a unos, ahora sí, una vez que les da este ejemplo, y yo me imagino la enseñanza de Pablo, ¿no? Pasaba en mi mente. ¿Entendieron lo que le traté de explicar? Sí, hay cabeza, manos, hombros. Ok, ¿lo entendieron? Sí. Bueno, ahora les voy a hablar con esta misma ilustración de los dones. Versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente como prioritario, ¿quién? Apóstoles. Y hermanos, ¿todos eran apóstoles? No, vemos acá que eran solamente 12, Matías y Pablo, Bernabé, Silas y Timoteo, y pare de contar, no hubo más apóstoles. De tal forma que una persona que se autodenomine ahora sí es una persona con un alto ego que necesita primero recibir a Cristo, porque no existen los apóstoles. Primero, no fueron enseñados directamente por Cristo. Segundo, no vieron a Cristo resucitado. Y si solamente usamos esos dos ejemplos, y tampoco, bueno, un tercero, nunca fue reconocido por los otros apóstoles. De tal forma que podemos decir, son 12, Pablo, Matías, 14, Bernabé, Silas y Timoteo, 16, 17, para contar bien. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Esos son los únicos. Dice dice Pablo a los corintios, a estos son los que puso primero. Segundo, ¿a quién? Profetas. En este contexto de la carta a los corintios, como todavía no había sido terminado toda la Biblia, existía el don de profecía. ¿Y qué era el don de profecía? Si lo podemos poner en palabras fáciles, era el predicador de Dios a los hombres. Dios dijo que mañana va a ocurrir esto a tal hora y tiene como meta que se arrepientan y regresen a Dios. No era regresarlo a Él, no era mostrar sus cualidades, era el medio que Dios usaba para advertir a la nación y decir, regresa a Cristo. Esa era la función del profeta. Ahora, si un profeta daba una predicción y no se cumplía en el Antiguo Testamento, era apedreado y muerto. ¿Por qué? Porque era un profeta de Dios. Todos los que se dicen profetas, ándale, aquí traigo 2 guardaditas aquí. Donde no se cumpla lo que digas, te vamos a tener que despedir o andar al cielo. Porque no hay profetas ya. Mire después, lo tercero, mire, ¿en qué lugar puso? Maestros. Estos dones que existen espectaculares y todo eso que se habla así, ¿por qué no le dice yo soy maestro? Ah, no, todos hablan lenguas, todos sanan, aquí, allá, pero yo no he conocido a alguien, ¿sabe qué? Yo soy maestro. Y a la luz de la Biblia, ok, no soy apóstol, no soy profeta, pero soy maestro, al menos el tercer lugar ya lo aseguré. Porque no es un don visible, no es un don que aparente tanto, y es un don menospreciado. Pero vea el orden que da Dios mismo a través de la escritura de Pablo. Dice, luego, o sea, mucho después, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, o el don de servicio, los que administran. También existe el don de administrar, mire, y después, al último, ¿quién es? Los que tienen el don de lenguas. Y que lo primero que vemos, apóstol, profeta, lenguas. Y dice, pero el orden ya no está así, porque Dios lo estableció diferente. Mire, avanzando allá, versículo 29, Pablo les hace una pregunta. Entonces, ¿son todos apóstoles? Él sabía muy bien que en la iglesia en Corinto no había más que él, y si lo acompañaba Silas o Timoteo, o incluso el mismo Bernabé, no había más apóstoles. Dice, ¿ustedes también son apóstoles entonces? No es que esté dudando, les está haciendo ver su realidad. Mire, les dice,
¿son todos profetas? O sea, ¿ustedes saben lo que pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? Y Pablo les dice, creo que no, ¿verdad? Está haciendo preguntas retóricas dentro de la cultura judía. Es muy común la pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Explico para que sea más práctico. Yo hago una pregunta y usted me responde con otra pregunta. ¿Puede el hombre perder la salvación? ¿Y puede el hombre ganar la salvación? No, pues no. Pues es como sencillo. Es algo muy común dentro de la cultura judía, las preguntas retóricas. Entonces, mire, busque 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Dios. Diciendo, ellos también son parte importante porque cumplen un mensaje. Han sido apóstolos o mensajeros, tiene la misma connotación de enviado a un propósito. Vemos entonces pastores, profetas, maestros, y si avanzamos, maestro, bueno, creo que vamos a hablar del don de maestro, es la capacidad para enseñar la Biblia. Y aquí entra otro grupo diferente que es miren, estos dones tienen un propósito y lo vamos a ver, no son dados a todos en la iglesia, pero sí son dados a los que somos llamados por el Señor a predicar. Efesios capítulo 4, versículo 11, miren. Efesios capítulo 4, versículo 11. Bueno, voy a leer el 12 también para que entienda mejor el contexto. Hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Pablo les dice a los Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ya lo vimos, a otros profetas, pero mira, hay otro grupo, a otros evangelistas. Ahora, aunque es un don que muchos pastores tienen, también, hermanos, es un don que puede tener cualquier hermano como tal. No es exclusivo de un pastor. Aunque yo he conocido pastores que tienen el don, quizá ustedes lo conocen bien, el pastor David Ruiz. Ese es el que, nunca, no he conocido a nadie tan preciso para evangelizar como él. Y aunque tú escuchas el mismo mensaje, pero sigue, o sea, como dale, porque tiene esa facilidad. Cuando alguien tiene el don de evangelismo, hace la misma función que él. No porque él sea pastor tiene más privilegios, no. Si tiene el don, va a ser efectivo tanto como él. Creo que les quedó claro el ejemplo de quién estoy hablando. Ese es un don que puede ser para el pastor, pero también puede ser para un miembro normal en la iglesia. Y es un don valorable. Mire, seguimos adelante. A otros pastores maestros. Hay una división, hay quienes consideran que son dos dones. Una cosa es ser pastor y otra cosa es ser maestro. En lo personal yo creo que es el mismo don, porque creo que todos los pastores enseñamos, pero no todos los maestros son llamados al pastorado. Entonces, por la definición y por lo que viene hablando, creo que sí se aplica pastor, maestro, pero usted puede creer que son dos dones diferentes. No hay ningún problema. No es doctrina fundamental, no va a afectar a la iglesia. Simplemente puede ser su apreciación. Pero mire, ¿por qué se les da estos dones y para qué se instituyó? Bueno, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, todos estos dones que vemos acá, tanto apóstol, profeta, tienen una labor importante: capacitar a los hermanos para que juntos hagamos la obra o la gran comisión. Por eso, hermanos, que interesantemente, y aquí apoyo el ministerio de enseñanza, si usted no viene los domingos y quiere venir a aprender de Biblia, venga, hay clases muy buenas que le van a servir. Si usted escuchó la antepenúltima, el primer video de hecho que envió nuestra hermana con respecto a las responsabilidades del pastor, si usted lo escuchó, dice, no está mal que un pastor visite, no es malo, pero la responsabilidad es preparar estudios, y a la luz de este texto
capacitarlos a ustedes y que juntos hagamos ministerio. Yo puedo visitar, pero si yo me la paso visitando a todos, hermanos, ¿qué enseñanza les voy a dar? Si yo me la paso visitando, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ministerio? Si me la paso de casa en casa divirtiéndome y pasándola bien. Hermanos, no es malo visitar, pero no es la primordial necesidad del pastor hacia la iglesia. Por eso hay ministerios. Si alguna mujer está pasándola mal, acuda a su líder, mujer, y dile, necesito ayuda, y ella puede venir a mí. ¿Recuerda qué consejo le dio Jetro, como no quiera hablar, a Moisés? ¿Vas a terminar loco? No le dijo así, pero le dijo, no vas a poder, Moisés. Capacita gente y todos los problemas llegan a ese grupo y este grupo te da el reporte y vas a tratar menos problemas que si tú haces todo. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios. Si yo me preocupo de toda la iglesia y de hacer todo y estar en todos los ministerios de la iglesia, voy a descuidar una responsabilidad importante que Dios me da: preparar estudios bíblicos. Es que estoy en todos los ministerios, claro, pero estás descuidando una cosa importante, la predicación. Y no nos estás alimentando. Y ya la carne, la leche ya no la queremos más carne. Y queremos más y me van a exigir más. Por eso que no, nuevamente, a la luz de la Biblia se interpreta con Biblia. Vuelva a escuchar ese video que nos envió nuestra hermana y ahí se le van a aclarar muchas cosas de lo que es y de lo que no es un pastor. Porque a veces se tienen ideas diferentes, ¿no? Pero lo bueno que la Biblia lo aclara. Bueno, a la luz de esto vemos entonces que milagros, sanidad, existe el don de ayuda y también el de administración. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire, el propio Pablo, ¿qué le dice? Yo no pude hacer todo, así que les tuve que enviar a una persona, a mi fiel colaborador, que les ayudara, porque yo no puedo hacer todo. Imagínense, si Pablo tuviera que visitar todas las iglesias solo y hacer todo, pobre, hubiera terminado mal. Él tenía 2 colaboradores. Primero partió con Bernabé. El segundo viaje misionero se desaparece y no sabemos más de Bernabé, pero se integra Silas y más adelante se integra Timoteo y vemos cómo sigue trabajando con ellos. A Timoteo lo deja de pastor en Éfeso, una iglesia bien pecadora, una iglesia bien problemática, una iglesia bien rebelde, y le dice a Timoteo, pero Pablo, vete, yo confío en ti, quédate allí, y lo establece. A Tito lo manda a otro lugar. Entonces vemos cómo se desarrolla y al final vamos al versículo 29 de 1 Corintios capítulo 12 y les dice, ¿no? Mire, y aquí simplemente yo anoté algunas cosas. Producto de la envidia y de los celos, ¿qué hacía en la iglesia en Corinto? Los hacía inmaduros, porque se estaban peleando los dones. Puede ver lo triste, imagínense, aquí no ha ocurrido y gracias a Dios por ello. Tenemos 2 buenos maestros que nos están haciendo un excelente trabajo en la escuela dominical, pero imagínense que llegara un tercero o un cuarto y que dijera, no, vamos a ponerlo a votación a ver quién quiere que le enseñe. Que ya no está demostrando inmadurez. ¿Y sabe qué? Podrá ser muy capaz, con esa actitud, tú no estás listo, déjalos a ellos. ¿Por qué? Porque esto no se trata de ver quién tiene más capacidad, se trata de quién quiere hacerlo. Pero ellos, los corintios, eran inmaduros y por eso peleaban por ver quién tenía un don más espectacular. Hacen todos, dice, mire, aquí ocupa una serie de palabras bien interesantes. ¿Son todos apóstoles? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de lenguas? Pablo les está enfrentando con 3 preguntas importantes. ¿Son todos? ¿Hacen todos lo mismo? ¿Tienen todos lo mismo? ¿Cuál fue la respuesta? Obvia, no, ¿verdad? Le dice Pablo, pero son tan envidiosos y tan celosos que opacan a otros hermanos. Y versículo 31. Y es el preparativo al capítulo que vamos a ver la próxima semana. Si usted tiene en mente eso en claro, la iglesia en Corinto,
rebelde, inmadura, celosa, envidiosa y todos los apelativos de esa categoría que los pueda haber. Por eso que la próxima semana, cuando entremos al capítulo 13, les dice Pablo, ¿saben qué es lo que les falta a ustedes? El amor de acuerdo a Dios, o el amor bíblico. Porque el amor todo lo cree, todo lo perdona, todo lo soporta, pero viene hablando de lo que la iglesia en Corinto no tenía. He explicado que muchas veces esos versículos se ocupan para hablar de matrimonio, pero en el contexto que está hablando, viene hablando de algo que no tenía la iglesia en Corinto, el amor. Este es un amor incondicional. Te amo a pesar de cómo eres, porque de la misma manera me ama Dios. Entonces, si Dios me ama así, ¿por qué no puedo yo amarte así? Y por eso, que si usted quiere avanzar en su lectura, va a decir, claro, tiene sentido con capítulo 12, y cuando yo lea capítulo 14, vemos que capítulo 12 y capítulo 14 pone algo que faltaba, el amor. Dice, ¿qué iglesia tan inmadura? Si no mantenemos la unidad nosotros, y si no amamos a Dios en la medida que Dios quiere, podemos ser nosotros esa iglesia. Que Dios tenga misericordia, que no llegamos a eso, pero hay que trabaje en su vida espiritual. No vea a los lados, trabaje en usted y las cosas van a cambiar. Mire, versículo 31. Procurad pues, o les da el resumen de todo esto, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente que veremos la próxima semana. Mira, nos ayuda hasta de como final, ¿no? ¿Y por qué? Mire, 1 Corintios 12:7, si recuerda, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Si estos 4 versículos no les quedaban claros a los corintios, es porque eran también duros de cerviz, o eran necios también. Versículo 28, y aún nos puso Dios, y ya empieza a hablar de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno cumplimos un propósito. Ruego, hermanos, y la verdad, soy honesto, espero que en la medida que vayamos pasando más tiempo, más hermanos puedan integrarse y puedan ejercer su don. Y que los dones que ya están avanzando, y yo oro por cada ministerio, y no es una palabra cliché, ni es porque estoy acá al frente al púlpito, pero mi labor es orar por cada uno de los ministerios, por cada uno de los líderes de los ministerios, y porque los hermanos puedan integrarse a uno de los ministerios. Y si ya está ocupado en ministerio, inventemos otro. Si va a ser para edificación de nosotros, los ministerios no están limitados, porque los ministerios surgen de acuerdo a la necesidad de cada iglesia local. Tenemos un ministerio, quizá usted no lo había visto, pero el transporte es un ministerio. Usted quizá podría hacer algo que no valoramos, pero si no existiera ese transporte, usted y yo llegaríamos quizá caminando, ni llegaríamos. Pero logra darse cuenta cómo todos los ministerios son para la edificación de la iglesia local. Así que, hermanos, ruego que estas predicaciones nos hagan reflexionar de cosas que a veces no hacemos bien, pero también de reflexionar de cosas que sí estamos haciendo bien, y que todo sea para honrar y glorificar al Señor. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Santo, te damos gracias por esta tarde en la cual nos permites escuchar de esta predicación, Señor, que tiene como meta importante entender que en la iglesia, en tu iglesia, somos muchos miembros, pero todos formamos un solo cuerpo. Ayúdanos a no ser jactanciosos, orgullosos, quizás que menospreciemos a algún otro ministerio, sino todo lo contrario, Señor, que podamos ser tan unidos y tan necesitados los unos de los otros, que podamos ser tan sensibles de apoyarnos. Todos necesitamos ser parte de algún ministerio. Es cierto que hay ministerios que ya se están dirigiendo o están siendo guiados de una manera, pero siempre hay necesidad de manos, siempre hay necesidad de ayuda.
Te ruego, Señor, que trabajes en nuestro corazón y que aquellos que tienen o que conocen su don, pero que no lo han puesto en práctica, también puedan integrarse, Señor, para que todos podamos alabar y glorificarte y que a través de nuestro don podamos mostrar lo mucho que significas para nosotros. No es por ser visibles, sino simple y sencillamente como una muestra de gratitud de lo mucho que tú nos das. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.